El eje franco-alemán parece estar tomando distancia. Esos años en que París y Berlín lideraban a toda velocidad esa integración europea, el desarrollo económico y también el peso y el liderazgo de la Unión Europea en el mundo parecen haber quedado atrás. Por el momento, esta era de la pospandemia del COVID-19, la influencia de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, también el Brexit y la invasión de Rusia a Ucrania, y así como el fin de la era de Angela Merkel como canciller de Alemania, tal parece que representa un cierre de un capítulo y el inicio de otro, en el que a Berlín y a París les está costando un poco más complementarse y sobre todo articularse. Eso mientras en el resto de la Unión Europea le siguen reclamando a ambos países liderazgo. Entonces, ¿está el eje franco-alemán enfriándose, alejándose? ¿Y qué representa este alejamiento en el contexto de la guerra en Europa y en la crisis energética actual? ¿Qué representa esto para el bloque de los 27? Pues para analizar este tema hemos invitado a Luis Carlos Olivares. Él es economista y abogado especialista en análisis de políticas públicas para el desarrollo. Él se encuentra en la ciudad de San José, la capital de Costa Rica, y desde Eisenstadt, en Alemania, se conecta Jürgen Kleinschmidt. Él es politólogo, investigador de la Universidad Católica de Eisenstadt-Ingolstadt. Y también le recuerdo a nuestros televidentes que son parte de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ustedes ya lo saben. @eldebate_F24, @Santilogo. Y la etiqueta para que ustedes puedan dejar todos los comentarios, se las recuerdo, numeral el debate F24, todo junto. No olviden también que todos los contenidos de este programa también están disponibles en plataformas de podcast. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy la bienvenida entonces a Luis Carlos en la ciudad de San José, y para conocer su opinión, Luis Carlos, bienvenido al programa. ¿Están desde su análisis Francia y Alemania verdaderamente alejándose? Muchas gracias. Muy honrado de estar en su programa. A mi modo de ver, creo que las preocupaciones que resultan graves para algunas personas tienen razón de ser. Por ejemplo, podemos ver en retrospectiva que desde el 63 las cumbres que se han celebrado de manera binacional no habían sido ni aplazadas ni canceladas. Esto, por supuesto, que despierta todas las susceptibilidades de los analistas y, por supuesto, susceptibilidades que le son propias a los mercados internacionales. Entonces, desde esa perspectiva, los nervios que está generando un tipo, este gesto o el simbolismo que se genera alrededor de este gesto en cuanto a las relaciones binacionales entre Francia y Alemania, no deja de tornarse con cierta gravedad, o al menos demanda cierta atención de parte del resto del mundo. Desde la perspectiva de las relaciones económicas de estos dos países, pues ellas, claro está que resultan fundamentales para la Unión Europea. Como bien se mencionaba, el liderazgo de Francia y Alemania como las dos grandes economías poseedoras de algunos de los motores industriales de Europa más importantes, y además siendo dos de los mercados de llegada más relevantes en el ámbito de la Unión Europea, suscitan no menos que ciertas, como decía anteriormente, susceptibilidades en los mercados internacionales. Justamente la envergadura de la demanda de estos dos países como mercados de llegada, como output, genera esas susceptibilidades, y por supuesto que viene al traste o deviene en estos cuestionamientos a propósito de las relaciones bilaterales entre Francia y Alemania. Sí. Relaciones que deben ser solucionadas, o al menos desavenencias o disonancias que deben ser puestas sobre la mesa y aclaradas lo antes posible, porque la coyuntura actual, geopolítica y económica, demanda no menos que eso. Claro. Demanda acciones claras y asertivas de parte de estos países. Le doy la palabra ahora a nuestro siguiente invitado, Jürgen Kleinschmidt en Alemania. Bienvenido también, doctor Kleinschmidt. Gracias por estar con nosotros. Y su opinión, ¿están verdaderamente desde su análisis Francia y Alemania distanciándose, alejándose un poco? Bueno, alejándose un poco en la coyuntura, en el momento, no significa que no habrá relaciones importantes, y en realidad sí siguen siendo gemelos, siguen estando muy cercanos en su posición como países democráticos, industrializados, vecinos en la Unión Europea, en la OTAN.
pero básicamente dos tendencias, dos coyunturas están causando turbulencias, ¿no? La primera es la poca experiencia y la poca coordinación que ejerce Olaf Scholz, el nuevo canciller, en la política exterior de Alemania. Merkel tenía un estilo muy coordinador, muy orientado hacia el consenso con especialmente Francia, y consultaba con Emmanuel Macron antes de importantes decisiones, etcétera, etcétera. Scholz todavía tiene un estilo mucho más ejecutivo, mucho más desde su experiencia de ministro de Hacienda. Se está coordinando sobre todo con su propio partido político, también muy poco con su ministra de Relaciones Exteriores, que es de otro partido, y así ha surgido también dentro de Alemania una crítica muy fuerte contra el estilo de Scholz en la política exterior de Alemania. Una gran mayoría de los alemanes dicen que parece abrumado por los múltiples desafíos. Sí. La segunda tendencia es que simplemente en Europa están emergiendo otros centros, no tanto de poder material clásico, pero que simplemente están más cercanos geográficamente a amenazas como la agresión rusa en Ucrania, como los países de Europa Central y Oriental, que tienen más atención, que se están coordinando mejor, que tienen menos peso en términos económicos, pero que sí tienen un mayor interés en este momento en coordinarse, y por eso están desplazando un poco a los centros tradicionales de la política europea. Jochen, continúo con usted allí en Alemania. Usted menciona dos puntos importantes: el surgimiento de estos centros de poder en otros puntos de Europa, y también la forma en que el canciller Scholz ha llevado a Alemania a lo largo de los pocos meses que todavía lleva como canciller, y habiendo Angela Merkel dejado un listón muy alto en cuanto al liderazgo europeo y al liderazgo de Alemania. Entonces, de acuerdo a ese análisis que usted hace, ¿cómo repercute esto en la toma de decisiones de la Unión Europea y en la no toma de decisiones y en la rapidez que tiene que ponerse de acuerdo el bloque de los 27 para tomar decisiones importantes, como por ejemplo frente a la situación con Ucrania? Bueno, un punto importante es obviamente la decisión unilateral de Alemania de hacer un paquete de 200.000 millones de euros para controlar los precios de los combustibles y de la energía sin consultar con sus aliados, sin consultar con los otros países miembros de la Unión Europea. La coordinación económica siempre ha sido un punto difícil de las relaciones franco-alemanas. Ahí pueden ver el reporte de la Comisión. A otros países en la Unión Europea les hubiera gustado, no solo a Francia, no únicamente a Francia, que Alemania se coordine más, que no tome medidas unilaterales que pueden causar problemas, que pueden causar escasez, incluso en términos energéticos, para otros miembros de la Unión Europea. Así que un poco más de coordinación, un poco más de solidaridad hubiera sido en orden, ¿no? Y se está fortaleciendo esa imagen de Alemania que toma medidas sin realmente considerar a sus vecinos, a sus amigos, a sus aliados, como ya lo hizo en la crisis con Ucrania. Y son decisiones que muchas veces requieren un músculo económico que lo puede hacer Alemania, porque es el motor económico de la Unión Europea, y otros países no lo pueden hacer. Pero le doy la palabra ahora a Luis Carlos para preguntarle, ponernos en contexto para este lado del Atlántico, aquí en América Latina, en donde no estamos muy familiarizados con la política de la Unión Europea. ¿Por qué es tan trascendental que París y Berlín estén de acuerdo en esta toma de decisiones cuando, por ejemplo, está Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, y cuando también hay una presidencia rotativa de la Unión Europea que en este momento la lleva la República Checa, está en manos del gobierno en Praga? ¿Por qué hay tanta presión y tanta expectativa en torno a la relación París-Berlín? Bueno, es importante desde diversas aristas. Una de las principales es la arista económica, por ejemplo. Ya bien se mencionaba anteriormente de que el gobierno alemán, y de hecho estas
acusaciones o estos señalamientos provienen de Francia, lo que diré a continuación. El plan de 200.000 millones de euros para proteger a los hogares y las empresas de su país ha suscitado cierto dejo de presión de varios socios de la Unión Europea. Desde esa perspectiva, o las actuaciones unívocas que se puedan tomar en el seno de la Unión Europea, por supuesto que tienen implicaciones e imbricaciones en virtud de las relaciones de interdependencia compleja que se generan en este mundo globalizado, con respecto no solo al entorno de la Unión Europea, sino con respecto al resto del mundo. Occidente, incluso para nuestros intereses en América Latina. Tan es así que, por ejemplo, no en pocas ocasiones la decisión que surge acerca de impulsar el plan de ayuda unívoco alemán surge frente a la disyuntiva de que esto pueda generar problemas para los consumidores internos y esto pueda generar una oleada más profunda, más honda para el resto de los países, una oleada inflacionaria que viene a raíz del contagio de los precios de los productos energéticos. Entonces, como bien puede ver a raíz de este ejemplo, las decisiones que se puedan dar en el seno de la Unión Europea, por supuesto que van a tener un impacto grandísimo en el resto del mundo, de Occidente y de nuestra América Latina, siempre adoleciendo de cierto dejo de vulnerabilidad frente a estas decisiones. Desde esa perspectiva, la coherencia que pueda existir en las decisiones políticas que se puedan tomar en el seno de la Unión Europea, por supuesto que tiene repercusiones y tiene ecos gravísimos sobre el resto de nuestros países, sobre todo si lo consideramos en perspectiva de que estamos viviendo una coyuntura de especialísima atención, sí, de franca excepcionalidad, que debemos aunarla al COVID, a las crisis de los contenedores y a la crisis energética. Desde esa perspectiva debemos tener cuidado con las decisiones que puedan tomarse de manera unívoca y la vinculación que pueda existir con los mercados interdependientes. Complementamos el análisis con la opinión de Jochen en Alemania sobre la importancia de la relación Berlín-París. ¿Por qué hay tanta presión sobre ellos cuando está Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, que es donde se deberían de tomar las decisiones? ¿Y por qué Bruselas también nos llama un poco al orden a Alemania en cuanto a esta toma de decisiones que ha hecho sin consultarle a los otros países integrantes de la Unión Europea? Creo que es importante entender que no existe una jerarquía estricta entre Bruselas y las capitales nacionales dentro de la Unión Europea. No se trata de un hiperestado o algo así, ¿no? Así que Bruselas siempre necesitará la cooperación de los miembros importantes de la Unión Europea. Y tradicionalmente eso han sido frecuentemente Alemania y Francia, aunque no deberíamos equivocarnos, siempre también han existido importantes diferencias entre Francia y Alemania con respecto al mantenimiento de la soberanía nacional, con respecto a la liberalización de políticas económicas, etcétera, etcétera. Y en realidad, entonces, lo importante no es tanto que haya un consenso perpetuo, absoluto entre París y Berlín, pero que haya un estilo un poco más coordinador, un estilo un poco más coordinado, más comunicativo, más solidario desde el gobierno de Olaf Scholz. Sí. Tengo la impresión que en estos días se está generando un choque sobre la mala recepción de la política exterior de Scholz, tanto internamente como externamente. Y es posible que esto todavía son los primeros pasos de un gobierno que ha estado en modo de reaccionar a crisis unilateralmente, básicamente desde su primer día. Luis Carlos, hay tres escenarios que llaman la atención y uno es el Brexit, que marcó el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, también el fin de la era de Angela Merkel en Alemania, y la situación económica que se está presentando no solamente en Europa, sino en el mundo entero. Estos son, digamos, factores que están provocando o están dejando en evidencia una crisis de liderazgo al interior de la Unión Europea, que se han venido acumulando estos diferentes hechos y ahora digamos que está dejando en evidencia, y bueno, también puedo sumar ese surgimiento de gobiernos de derecha y de ultraderecha en algunos países en el este de Europa, que son, digamos, países un poco más contestatarios ahora hacia Bruselas. ¿Esto está dejando en evidencia una crisis de liderazgo al interior del bloque? ¿Qué mejor para evidenciar
dudas acerca de los liderazgos que puedan generarse en los distintos estados que la necesidad de atender a razones de urgencia de carácter económico. Desde esa perspectiva, yo creo que los factores que ya bien ha mencionado se deben aunar al hecho de que, y vienen en detrimento de lo anterior, el hecho de que tengamos en ciernes aún y no hayamos escapado de ello en el mundo, la crisis económica del COVID, la crisis de los contenedores y por supuesto que en virtud de estas condiciones, el juego político que existe en virtud de los poderes que se gestan a raíz de las relaciones de interdependencia, podemos ver cómo se suscitan o cómo se integran nuevos poderes en las relaciones internacionales. Vemos, por ejemplo, que a raíz de la necesidad económica que hay para suplir la matriz energética en Europa, han debido recurrir a cierta demanda o cierta capacidad, por ejemplo, del gobierno chino. Asimismo, ha entrado al juego, por ejemplo, Occidente, Estados Unidos y la nueva política de Biden, nueva política monetaria, los nuevos llamados a los liderazgos de la Unión Europea. Entonces, desde esa perspectiva, toda esta batería de razones se conjugan para generar, en primer lugar, una crisis de liderazgos que puede ser vista en razón de la actual incapacidad que ha habido de respuesta de parte de los gobiernos en la Unión Europea para atender de manera sólida y de manera conjunta, presentando un flanco común como respuesta a la crisis de Rusia y de Ucrania. Y entonces, desde esa perspectiva, la laceración que ha habido y la erosión de los liderazgos que se han generado en la Unión Europea, por supuesto que se ve aderezada por anteriores factores y anteriores causas, como usted bien mencionaba, que es el Brexit. En el juego político no debemos de desdeñar del análisis económico que debemos hacer en virtud del potencial económico que podrían tener estos gobiernos en razón de una actuación conjunta. Desde esa perspectiva, insisto, qué mejor para ver una crisis de liderazgo que la necesidad de atender a razones económicas de carácter de urgencia. Su opinión, Jochen. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y en realidad también hay que tomar en cuenta que hubo en los últimos años, cuando hubo problemas como Trump, como Brexit en los países anglosajones, etcétera, ¿no? Hubo la percepción que Alemania era ese país muy estable, muy responsable, y en realidad entre expertos sí hubo críticas muy duras, por ejemplo, de las políticas energéticas del gobierno de Merkel con su exagerada dependencia de Rusia en materias de recursos energéticos. Y en realidad todos esos problemas que muchos expertos ya vieron llegando ahora están chocando a la misma vez, generando una grave crisis de confianza, sobre todo en Alemania. De Francia nadie estaba esperando que la política o economía de Francia iba a ser perfecta, pero Alemania tenía esa imagen de, algunos dijeron que Angela Merkel era la lideresa del mundo libre. Eso siempre era, pues, ridículo en mi opinión, ¿no? Alemania ya tenía muchos problemas y ahora están llegando a cobrar. Jochen, ¿la Unión Europea extraña a Angela Merkel pese a la complicación que se está presentando en este momento? Muchos dicen que era justamente Merkel la que había frenado el escenario de una invasión a Ucrania precisamente porque le hablaba directamente al presidente Putin y sin ser amigos tenía una relación estrecha y por lo menos Putin respetaba y escuchaba lo que decía Angela Merkel. ¿Europa extraña a Merkel y extraña ese liderazgo que tal vez Scholz y Macron no han podido asumir? En realidad, yo diría que no. Muchas de las políticas de Angela Merkel contribuyeron a esas problemáticas, ¿no? Y es verdad que Putin posiblemente respetaba a Angela Merkel, la escuchaba, pero al final esa guerra contra Ucrania básicamente ya empezó en el 2014. Y si Merkel estuviera en la posición de Scholz hoy en día,
no creo que haría algo mucho mejor con respecto a la confrontación con Rusia. Haría, en mi opinión, más o menos lo mismo. Y Putin, en realidad, tampoco es el estratégico, racional, lógico que todos pensaban, pero vive ya en su propio universo conspiranoico y va a seguir a imperativos que vienen de ese mundo y no de lo que opinan los líderes de Europa Occidental. Ni Merkel, ni Scholz, ni Macron, nadie ha podido argumentar racionalmente con Vladimir Putin. Claro. Y solo hay que esperar la derrota militar convencional de las fuerzas rusas en Ucrania y entonces se va a solucionar esa situación. Y Sí. lo que deberían hacer los líderes de Europa Occidental es contribuir mucho más en términos de armas pesadas, municiones, etcétera, etcétera, a esa derrota para volver la estabilidad estratégica al continente europeo. Luis Carlos, su opinión sobre esta falta de liderazgo en Europa y tal vez esta ausencia de Merkel que algunos sectores pueden extrañar o no. ¿Usted qué analiza de este tema? Yo coincido en el siguiente sentido. Coincido en que difícilmente uno podría haber dilucidado algunas decisiones que hubiese tomado estando Merkel desde el punto de vista de Alemania. Pero la crisis o la posible crisis de liderazgo se ve agravada sobre todo en razón de los retos que vienen posteriormente. Tenemos que ver que existen nuevas oportunidades para la generación de zonas de influencia. También las actuaciones unívocas de parte de Alemania, por ejemplo, ya el canciller alemán Scholz ha pedido un plan Marshall del siglo XXI para la reconstrucción de Ucrania, y esto ya pensando en términos posteriores a la actuación posguerra, pues postinvasión. Entonces estamos viendo que en el mundo se suscitan necesidades y retos y demandas importantísimas como para tener estas decisiones tan graves desde el punto de vista de los liderazgos. Lo que es importante acá es que Occidente genere un frente común, un flanco común, que genere actuaciones en perspectiva económica que sean comunes para poder hacer un freno y contrapeso a las actuaciones arbitrarias que vienen de Rusia y que por supuesto están afectando al resto del mundo. Así lo demanda las necesidades económicas del mundo actual y por supuesto que políticas. Más allá de liderazgos unívocos, yo apostaría en particular, y así lo creo humildemente, apostaría por la generación de un franco común, de una vertiente común de los países occidentales que pueda reconstituir la balanza de frenos y contrapesos frente al poder arbitrario de Rusia. Luis Carlos, y mientras esto sucede, mientras este escenario que es factible tiene lugar, ¿quiénes están aprovechando precisamente esta falta de liderazgo en la Unión Europea y esta falta de entendimiento o digamos comunicación fluida, porque la relación se mantiene, los dos países se mantienen cercanos, pero esa falta de fluidez en la relación entre Berlín y París? ¿Quiénes están aprovechando esta coyuntura entre esos dos países para tomar ventaja de la situación? Bueno, deberíamos definir provechos. Si estamos pensando en el provecho económico, por supuesto que hay actores mundiales que claramente están sacando excesivas rentas de los precios inflacionarios que están pagando los consumidores finales en todo el mundo. Hablemos, por ejemplo, del oligopolio del petróleo de Medio Oriente, en donde en virtud de ese poder oligopólico se están fijando algunos precios, a pesar de que Estados Unidos ya ha salido a la delantera a mencionar que debería existir un tope del crecimiento de los precios. Sin embargo, también las intentonas que se han hecho de parte de Alemania al aumentar la oferta en el mercado mundial no han sido totalmente exitosas para la reducción de los precios. Desde esa perspectiva, quienes ostentan el poder monopólico de mercado en el mundo están generando un aprovechamiento de carácter económico que les permite vincularse con mayores relaciones de dependencia frente a los poderes políticos europeos. Sí. Asimismo, en razón de la dependencia que existe, que en efecto existe y que es estacional de parte de los países de Europa sobre las necesidades energéticas, por supuesto que han tenido que volver a ver a China. Desde esa perspectiva, el posicionamiento y el aprovechamiento económico, al tener un nuevo mercado de llegada, por supuesto que está fortaleciendo las rentas que está aprovechando en razón de una demanda que es absolutamente elástica a los diversos niveles de precios porque es una necesidad fáctica.
Y le doy la palabra a Jochen. ¿Quiénes pueden estar aprovechando de esta coyuntura? Y le pregunto y le pongo algunas cartas sobre la mesa. El Reino Unido, estos gobiernos de derecha que han llegado a Italia, que están gobernando ahora en Hungría, incluso Turquía, que era un país candidato a la Unión Europea. ¿Quiénes más están aprovechando eso? Bueno, no son en realidad esos gobiernos populistas de Orbán o de Erdogan. Erdogan tiene sus propios problemas económicos como un país recientemente industrializado con muchos problemas de productividad y de dependencia de recursos energéticos de otros países. No veo que sea Turquía. Hungría está enfrentando un aislamiento grave dentro de la Unión Europea porque desde la situación, pues desde la invasión de Rusia en Ucrania, también Polonia, que anteriormente apoyó a Hungría, que anteriormente salvó a Hungría de las sanciones de la Unión Europea, está contribuyendo al aislamiento de Orbán dentro de la Unión. Así que, ¿qué más? Gran Bretaña tiene una crisis grave de efectividad institucional con cambios de gobiernos. Está imprevisible cuánto tiempo se va a quedar el nuevo gobierno. Está imprevisible qué va a suceder en términos de la estabilidad financiera de la libra esterlina. Todo, pues es un vacuo real, nadie en realidad. Es un mundo, como dice Ian Bremmer, es un mundo G0, donde no hay las grandes potencias que podrían ejercer una influencia hegemónica. Todos los países en el mundo están más preocupados por su estabilidad interna y por su viabilidad económica y ecológica. Sí. Y bueno, un país, Rusia, escogió la agresión externa para enfrentar esas dudas y estamos viendo el resultado desastroso. Claro. Pero no, en realidad no veo que eso sea un asunto de la distribución de poder internacional. Es mucho más un problema de entropía Sí. social en diferentes lugares, también en Alemania En y ese orden Francia. de ideas, Jochen, usted que se encuentra en Alemania, Alemania estaría poniendo fin a un capítulo de su historia en donde se ve como el gigante económico de la zona euro, el gigante económico de Europa, un modelo que funcionó durante muchos años a través de comprar gas y petróleo muy barato a Rusia, hacer muy poca inversión en temas militares, por ejemplo, pero sí apostándole mucho al desarrollo social, al desarrollo económico, pero tampoco mucho en el tecnológico. Sabemos el atraso que tiene Alemania en algunos procesos digitales frente a otros países de la Unión Europea. Entonces, es el momento en que Alemania va a tener que cambiar, modificar ese modelo rápidamente para poder seguir manteniéndose como una potencia económica dentro de la Unión. Absolutamente, absolutamente. Están circulando aquí historias sobre cómo los refugiados ucranianos se están quejando sobre la mala calidad, la mala conexión del Internet en Alemania. Y los trenes del ferrocarril ucraniano ya tienen conexión de Internet también en conexiones cortas, etcétera, etcétera. Así que realmente la baja inversión en infraestructura en términos de tecnología, el bajo nivel de digitalización en la administración pública, también en algunas empresas, son temas que están en la conciencia pública, están siendo muy criticados, pero todavía necesita mucho trabajo, necesita muchísima inversión y necesita sobre todo caminos más directos a las soluciones tecnocráticas que están faltando en este momento en Alemania. Y de eso dependen también los socios dentro de la Unión Sí. Europea, quienes dependen de la viabilidad industrial y económica de Alemania.
Luis Carlos, si uno mira el mapa de la Unión Europea, lo hemos mencionado acá, Alemania siempre se destacó por su tema económico. Mencionábamos hace unos minutos esa baja inversión en temas militares. Lo contrario sucede en Francia, que es un país que a nivel militar era destacado dentro del bloque europeo junto con el Reino Unido. Era prácticamente, se puede decir, uno de los ejércitos y de las fuerzas militares mejor armadas de toda la Unión Europea. Y en el contexto de la guerra, Berlín ha propuesto un proyecto de un escudo antimisiles europeo junto con otros 14 países de la Unión, y Francia ha dicho que no quiere participar, que no quiere fomentar una carrera armamentística en el bloque y mucho menos en el continente, teniendo a Rusia de vecino. Pero en realidad tal parece que aquí la discrepancia sería porque este bloque europeo optaría por armar este escudo con tecnología de Estados Unidos o de Israel y no tecnología francesa. Y ahí es donde París estaría cobrándole esa factura a ese liderazgo de Berlín. ¿Son este tipo de factores también que se suman entonces a esa discrepancia, a ese alejamiento y enfriamiento, donde se olvida entonces el interés común? Tal cual. El problema o el agravante es que ambas partes estén prefiriendo en este momento caminar solas. Por el momento, parece que ambas partes prefieren ir por su propio camino. Como ya usted bien decía, Berlín, bueno, aprobó el paquete de ayuda de 200.000 millones de euros contra la subida del gas, ¿verdad? Y esto sin informar previamente al socio francés. Pero además, en la reunión de la OTAN, Alemania había firmado un proyecto de defensa aérea conjunta con una docena de otros países, pero sin Francia, ¿verdad? Y aunque Francia ya estaba trabajando con Italia en el escudo antimisiles Mamba. Esta es una de las consideraciones. En la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, Macron decía que junto con España y Portugal, y esto añadiendo otro de los factores, digamos, a la batería de problemáticas, anuncia planes para construir un nuevo gasoducto para el hidrógeno. Y si es necesario para generar o para transportar gas entre Barcelona y Marsella. Y este proyecto viene a sustituir la opción que le era preferible a Alemania, ¿verdad? Que eran los planes del gasoducto Midcat entre España y Francia a través de los Pirineos. Estas condiciones, así lo dijo Macron en Bruselas, no es bueno para Alemania ni para Europa, y tampoco es bueno el resultado de que ambas partes prefieran o les esté simpatizando aún más caminar solas. El mundo, en términos generales, no tiene tiempo para eso. Hay una guerra en Europa y nos enfrentamos a una crisis económica mundial, a una crisis energética, y estas decisiones vienen en el peor de los momentos desde la perspectiva económica. Voy llegando al final del programa, quiero hacer las conclusiones sobre lo que va a pasar. ¿Qué factura le va a pasar a estos dos países estar distanciados, no entenderse, querer cada uno llevar una agenda por un lado con intereses muy distintos en términos energéticos, medioambientales, en cuanto al manejo que se le está dando a la crisis en Ucrania? Comienzo con Jochen en Alemania. ¿Cuál es su conclusión? ¿Qué podemos ver de esta relación para los próximos meses? Siempre lo digo, ya es frase de oro aquí en el programa, no tenemos la bola de cristal, pero ¿qué puede uno analizar a futuro? Bueno, mucho depende de cómo procede la guerra en Ucrania en los futuros meses. No es probable que cese el apoyo de los países occidentales, pero va a ser un proceso de años más o vamos a ver ya el fin acercándose. En ese caso, creo que podríamos ver una cooperación más intensa, una cooperación más decidida para formar el orden político, económico y estratégico de la posguerra, ¿no? En la posguerra de ese evento central de nuestras vidas, muy probablemente, Sí. en la política europea. Luis Carlos, su opinión para el cierre, su conclusión. Yo creo que el mundo y específicamente la Unión Europea se beneficia del mutualismo y de las relaciones de mutualismo, si se me permite hacer el paralelismo con respecto al estudio de las relaciones biológicas. Puede aprovecharse del mutualismo que ha sido histórico entre Francia y Alemania, un mutualismo coincidente en razón de las relaciones coyunturales y de las necesidades comunes de estos países. El principal afectado en términos generales puede ser el mundo,
por la corriente inflacionaria, por los problemas económicos que puedan suscitarse en razón de la falta de coordinación, de las faltas de liderazgo, y por supuesto que en ese sentido las vinculaciones económicas hacen que quien sufra al fin y al cabo sea el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, y coincido con esa afirmación, debemos esperar a ver cuál es el devenir de la guerra y de la invasión de Rusia en Ucrania. Sin embargo, una de las condiciones más sensibles o una de las venas más sensibles es la vena económica, y yo creo que da señas de cuál es el devenir y cuál es el íter o el camino que van a tomar en virtud de las necesidades sobrevinientes de estos dos países en el marco de las relaciones de poder en el ámbito europeo. Pues ya veremos entonces cómo es ese escenario, la conclusión que puede llegar después del fin de la guerra en Ucrania y también con el inicio oficial del invierno allí en Europa a partir del mes de diciembre, cuando hagan frente a la verdadera situación de la crisis energética en el bloque de la Unión Europea. Ya veremos si esto obliga a tomar decisiones mucho más rápido y mucho más en conjunto entre París y Berlín, porque pues por ahora el escenario apenas está comenzando. El invierno comienza oficialmente a partir del mes de diciembre, aunque el frío ya se está haciendo presente allí. A Luis Carlos y a Jochen les agradezco mucho por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. A todos ustedes, gracias por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan en sintonía de France 24, sigan con nosotros.